Carlos Bá Ferreira, la antinomia entre el positivismo y la metafísica. Bueno, la palabra antinomia significa la contradicción entre dos proposiciones lógicas o dos planteamientos que se enfrentan, pero que los dos tienen argumentos racionales, ¿no? La más clásica de todas es las antinomias de Kant, sobre si hay argumentos racionales para demostrar que Dios existe o que también que no existe, o que el universo es infinito, o que es finito, o que las sustancias son todas simples o son todas complejas. Así es una antinomia, ¿no? Ahora, en el caso de este intelectual uruguayo, Carlos Bá Ferreira, que vivió a finales del siglo XIX y toda la primera mitad, ¿no?, del siglo XX, sus antinomias no solo son entre el positivismo en el cual se formó y la metafísica, como vamos a ver, la filosofía entendida como metafísica, ¿no?, sino antinomias entre la libertad y el determinismo, antinomias entre el capitalismo y el socialismo. Sí, hay varias antinomias, ¿no? Sí, es un pensador, vamos a decirle, antinómico, ¿no? Y un filósofo en el pleno sentido de la palabra, porque dejó una obra filosófica extraordinaria, además de un profesor, un pedagogo, que tuvo en la vida intelectual y pedagógica uruguaya una gran significación. Bueno, fue profesor de filosofía de la Universidad de Montevideo y tuvo una labor muy destacada, ¿no?, en la vida. Ahora bien, según todo indica, es considerado también uno de esos filósofos que, aunque puede ser considerado como un patriarca también, ¿no?, de los fundadores, llamado erróneamente por Romero, Francisco Romero, no cabe la menor duda que lo que pasa es que este pensador no trascendió más allá de Uruguay, y quedó su influencia muy limitada, ¿no?, al Uruguay. Y por lo tanto sus obras, que fueron muchas, ¿no? Escribió un curso de psicología elemental en 1897, Los problemas de la libertad en 1907, Conocimiento y acción, escribió, pero su libro más significativo es Lógica viva, que vamos a ver en detalle qué quiere decir eso de lógica viva, ¿no? Y escribió otros temas ya de carácter social, sobre la propiedad de la tierra, los problemas sociales en 1922, y fue un estudioso de las cuestiones de la pedagogía también, ¿no? De la pedagogía, las cuestiones de la enseñanza y sobre el feminismo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, una obra bastante, ¿no? La póstuma se llama Fermentario, que es una obra del 38, que tuvo también, ¿no?, mucha influencia en su país, así como la actual crisis del mundo desde el punto de vista racional, de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero se metió en temas de la lógica, de la epistemología, con libros muy interesantes, pero sobre todo lógica viva, ¿no? Lo interesante de Carlos Bá Ferreira es que es un hombre que, bueno, como toda esta generación antipositivista, se forma, ¿no?, en el positivismo. Y como todos los demás, también va a ser muy justipreciador, ¿no?, de lo que aportó, ¿no?, el positivismo, aunque le va a criticar, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Entonces, en cierta medida, Bá Ferreira coincide, ¿no?, con todo el movimiento antipositivista y neovitalista, ¿no?, de la primera mitad del siglo pasado, ¿no?, del siglo XX, ¿no? De manera que, aunque fue un crítico, ¿no?, del positivismo, como dice este filósofo español, autor del magnífico diccionario, ¿no?, de filosofía, José Ferrater Mora, dice Ferrater, cito, su filosofía puede caracterizarse como la de un positivismo total y por consiguiente como la de una superación de las tendencias positivistas por el camino de su completa asimilación. El postulado capital del empirismo positivista es llevado por Bá Ferreira a sus últimas consecuencias sin exclusión de ninguno de los hechos susceptibles de ser experimentados. Eso es lo más interesante, ¿no? Otros que han estudiado su pensamiento, como el uruguayo Arturo Ardao, que fue un estudioso de la filosofía en América Latina, decía que fue un crítico severo de Comte y de algunos positivistas de la primera hora, ¿no?, que circunscribían todo el saber a la ciencia positiva. Evadido del evolucionismo spenceriano, quiso seguir, no obstante, de alguna manera, ¿no?,
siendo positivista. Entonces, por eso la obra de Blas Ferreira es una especie de antinomia, ¿no? De buscar elementos racionales, lo mismo en el positivismo que de la crítica, ¿no? Del positivismo. Y él mismo un poco lo declara. En un momento dice, cito, ¿de dónde me pudo venir esa actitud mental? Para esto tengo que recordar lo que fue mi educación. La educación intelectual de nuestra generación ya predominaba lo nuevo entonces, el positivismo. Pero estaba vivo y nos influía también y mucho el romanticismo, o mejor, los dos romanticismos, el de los historiadores y el literario. Entonces, a fin de la cita, esto quiere decir que él se mueve, ¿no?, en ese ambiente entre el positivismo y la crítica del positivismo desde el romanticismo. Ahora, fue un gran lector de obras de las obras de Comte, de Spencer, de Stuart Mill, pero también de Jesucristo, de Bergson, James, Tolstoy, George Guyot, Nietzsche, y todos estos autores en cierta medida forman, ¿no?, su background, ¿no?, intelectual, ¿no? Aunque también estudió el pensamiento latinoamericano, sobre todo la obra de Sarmiento y la obra de Rodó, de su coterráneo, ¿no?, el uruguayo con quien compartió la vida en cierta medida, ¿no? Ahora, más allá de esas influencias, lo más importante es que este filósofo, vamos a decirlo así, con mayúsculas, ¿no?, en todo el sentido de la palabra, desarrolla una obra primero vinculada a la praxis pedagógica, ¿no?, a la enseñanza, ¿no? Y va a introducir en la enseñanza métodos de postura independiente, abierta, de crítica a todo lo dogmático, a lo especulativo, va a combatir todo, ¿no?, lo que sea rezago, ¿no?, de la enseñanza escolástica, y por eso tuvo mucha influencia, ¿no?, en la vida pedagógica uruguaya, ¿no? Ahora bien, indudablemente él, por una parte, se siente un heredero, ¿no?, del positivismo, pero dice él que para él el positivismo tiene un lado bueno y un lado malo, y vamos a escucharlo en su cita. Él dice, cito, porque este término positivismo tiene dos sentidos, uno bueno y otro malo. Si por positivismo se entiende no tener, por cierto, sino los hechos comprobados como tales, si por positivismo se entendiera graduar la creencia, tener por cierto solamente lo cierto, por dudoso, lo dudoso por probable, o por posible, lo probable o posible, si por positivismo se entiende todavía saber distinguir, discernir lo que conocemos bien de lo que no conocemos bien, si el positivismo quiere decir sentir admiración y amor por la ciencia pura, sin hacer en su nombre exclusiones, entonces el positivismo es posición buena y recomendable. Pero por positivismo se ha entendido también la limitación sistemática del conocimiento humano a la sola ciencia, prohibición de salir de sus límites cerrados, prohibir al espíritu humano la especulación, la meditación, el psiqueo afectivo a propósito de problemas ajenos a los mensurables, a lo numerable, a lo accesible, a los sentidos. Entonces, el positivismo así entendido es doctrina o tendencia en sí misma inferior y funesta a sus efectos. Fin de la cita. Aquí él introduce la palabra psiqueo, afectivo. Es una palabra que la genera él cuando se está viendo a psiqueo, por supuesto, a la psiqui, ¿no? Pero una psiqui que no tiene solamente lo racional, sino también lo emotivo, lo afectivo. Y vean cómo él hace un balance antinómico, ¿no?, del positivismo. Es decir, hay cosas buenas del positivismo, pero también hay cosas malas, ¿no? Hay positivismo bueno y positivismo malo, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica un poco, ¿no?, el hecho de que él trate de recuperar la metafísica, ¿no?, entendiendo la filosofía. Ustedes saben que el positivismo, sobre todo de Comte, atentaba contra la filosofía y decía que iba a ser destruida por la ciencia. Por supuesto que Ferreira no va a compartir, ¿no?, ese criterio, ¿no? Y por lo tanto es que él, por una parte, está criticando el positivismo, pero por otra parte va a criticar a aquellos que desde el espiritualismo más idealista, ¿no?, en la universidad, según él, corrompían a la juventud y lo alejaban, ¿no?, de la ciencia, porque él fue un cultor de la ciencia, un gran admirador de la ciencia, y en cierta medida, a veces algunos lo consideran como, con razón, un filósofo de la ciencia, y por eso también lo incluyen a veces, ¿no?, dentro de la corriente neopositivista, esa del positivismo lógico,
¿no? Que también le va a dar mucho vapor a la ciencia, como Wittgenstein, Russell y otros, ¿no? Ahora, yo creo que independientemente de las críticas que él hizo al positivismo, al determinismo mecanicista, al biologicismo, al darwinismo social, ¿no? Es muy valioso que Bas Ferreira, un hombre bien estructurado dentro del positivismo, que lo conoció bien, lo profesó bien, lo desarrolló bien, ¿no? Sin embargo, declarara también mesura, ¿no? A la hora de criticar el positivismo, ¿no? Él decía, cito, la novedad por sí sola, una garantía de bondad no es, ¿no? La novedad, una cosa nueva no es garantía de bondad, ¿no? Ni mucho menos. Y si es un sentimiento inferior, el horror a lo nuevo, el entusiasmo sin discernimiento por lo nuevo puede ser también un sentimiento inferior y peligroso. Fíjense bien, esa cita es importante. En otras ocasiones hemos dicho, ¿no?, que no siempre lo nuevo es superior a lo viejo, ¿no? Y por otra parte, negar lo nuevo es una actitud un poco dubitativa y contraproducente. O sea, la enseñanza nos debe llevar en nuestra labor docente, en nuestra labor investigativa, a estar abiertos, ¿no?, a lo nuevo, a las nuevas corrientes, como ahora estamos ante la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero él dice a la vez que hay que tener cuidado con lo nuevo, porque no siempre lo nuevo, ¿no?, es beneficioso. No siempre lo nuevo se puede aceptar así de manera unilateral, y es lo que también pensamos, ¿no?, con relación a la inteligencia artificial. Y por eso, en cierta medida, Ferreira va a ser crítico de cualquier postura nihilista. O sea, nihilismo quiere decir cuando se niegan los valores absolutos de todo lo anterior, ¿no? Y por eso él cree que no se puede negar todo del positivismo, ¿no? Y no se puede negar todas las conquistas del empirismo, ¿no? Y del racionalismo, de cual forma parte, ¿no? Por supuesto, ¿no? El positivismo. Y él lo dice, y cito, nos llevaría también la lectura de Bersón a hablar sobre un escritor que para nosotros tiene interés especial, hasta nacional, sobre, digamos, Spencer, ¿no? Las críticas que en nombre de la nueva filosofía evolucionista se dirigen contra la antigua, sería buena de motivar una apreciación sobre el ilustre filósofo inglés, con respecto al cual, por lo demás, se siente una gran necesidad en estos momentos de llegar a una apreciación bien exacta y justa, ya que el entusiasmo casi religioso que lo dirigiera en una especie de pontífice infalible de la ciencia y de la filosofía, ha sido sustituido por una reacción que quizás, como es común, tiende ahora a volverse excesiva. Fin de la cita. Fíjense. Si él admira a Spencer, pero va a criticar a Spencer, ¿no? Y lo que admira y critica a la vez es que se haya convertido Spencer en especie de Dios. No olviden que Martí lo decía, ¿no? Esta América nuestra que va de un brazo de Bolívar y la otra de Spencer. No, pues si Spencer fuera, ¿no?, cosa que va a suceder después tal vez con Marx, ¿no? Como que Marx va a resolver todos los problemas. No, señores, no se puede caer en ese tipo de absolutismo, ¿no? De un filósofo que es el que ya tiene todas las respuestas a todas las preguntas. ¿No? Y si cambia las preguntas, no importa, tiene también las respuestas. Eso es dogmatismo, ¿no? Y él es bastante crítico, ¿no?, de cualquier dogmatismo. Y fíjense lo que dice, cito, cuando yo era estudiante, por ejemplo, nuestro designio, al exponer otras teorías, al discutir cualquier cuestión, era simplemente preparar la exposición de las doctrinas de Spencer. Tales otros pensadores que conocíamos únicamente por resúmenes habían dicho sobre el derecho, sobre la moral, tales o cuales cosas que exponíamos. Y finalmente había venido Spencer y había resuelto la cuestión por tal o cual teoría. Y no se concebía, no ya de otra manera de pensar, sino ni siquiera otra manera de exponer una cuestión, ¿no? De modo que prevendríamos contra las actitudes parecidas en cuanto a filósofos y pensadores presentes o futuros, cuyas teorías o cuya superioridad genial pudieran tender a imponerse como las de Spencer que se nos impusieron en nuestro tiempo. Fin de la cita. ¿Ven? O sea, eso de tomar a un filósofo como el que va, es igual que como se hizo durante toda la escolástica, ¿no? Aristóteles, que Aristóteles tenga todas las respuestas posibles, ¿no? O luego se pudiera hacerse en un caso de Renato Descartes o Hegel. O sea, filósofos que han sido hiperbolizados, que han sido muy valiosos, que han contribuido mucho al enriquecimiento de la filosofía, ¿no? Pero tampoco es como para exagerar y pensar que ya, ¿no?
en un pensador, como en este caso Spencer, se va a encontrar todas las respuestas, ¿no? Él, bueno, reconocía que Spencer era un filósofo, vamos a decir, sistemático, analítico, profundo, pero también hay una cosa que va a caracterizar a Bas Ferreira, y es que él no va a estar de acuerdo con toda la postura positivista de rechazar por entero el papel de la especulación metafísica, ¿no? Y sí, hay que atenerse a los hechos, a lo fáctico, a la empiria, a la experiencia, pero también la razón vuela, ¿no? Y no solamente la razón, sino el psiqueo, es decir, la psiquis que tiene elementos volitivos, afectivos. No olvide que está inscrito en esa tendencia, ¿no? De la reacción antipositivista. Y mejor lo explica él cuando dice, cito, tal vez en ninguna discusión sea tan impresionante la parte de razón de cada bando contrario, como en esa discusión nunca callada entre los adversarios y los partidarios de la metafísica. Con buenas razones la defienden unos y la combaten otros. Y los más no se han dado cuenta todavía de que las dos partes tienen razón y de que tienen razón los que defienden la metafísica si se trata de la metafísica tal como debiera ser y ser enseñada, y de que no falta razón a los que combaten la metafísica si se piensa en la metafísica tal como es, tal como ha pretendido generalmente ser, y sobre todo tal como la han hecho en la enseñanza. La metafísica ha cometido el error de querer ser precisa, de querer ser geométrica, planteando cuestiones y estableciendo fórmulas verbales afectadas casi universalmente de falsa imprecisión y de inadecuación, como lo están no solo las demostraciones metafísicas, sino generalmente sus mismos problemas. Fin de la cita. Es decir, que él, aquí ya vemos una antinomia. ¿Cuál? Diciendo, bueno, la filosofía entendida como metafísica, porque es que ahí la cuestión, para él la filosofía es ante todo metafísica, no es una ciencia, ¿no? Va más allá de la ciencia. Puede tener limitaciones si se ve como una especie de dogma absoluto que resuelve todos los problemas, ¿no? Pero puede ser valiosa a la hora de ir un poquito más allá de la ciencia, especular, ¿no? Sobre cosas que no se puede todavía demostrar fácticamente como lo positivo o el positivismo hace, pero que puede adelantarse, ¿no? A la ciencia en ese momento, aunque también puede retrasarse, ¿no? Esa es la característica, ¿no? De manera que él trata de reivindicar una metafísica buena, vamos a decirlo así, ¿no? Y no una metafísica mala, porque él cree que siempre se hace metafísica, de cualquier, ¿no? Momento se hace metafísica, ¿no? Y sobre todo, él cree que el conocimiento humano necesariamente parte de una apariencia, de algo feménico, pero hay cosas que se esconden, que están profundas, más allá, ¿no? Y utiliza una metáfora interesante, ¿no? Como el mar profundo. Escuchen lo que dice. Cito. Podemos representarnos el conocimiento humano como un mar, cuya superficie es muy fácil de ver y describir. Debajo de esa superficie, la visión se va haciendo naturalmente cada vez menos clara, hasta que en una región profunda ya no se ve, se entrevé solamente, y en otra región más profunda dejará de verse todo. Si imaginamos un espectador de ese mar que intentando describirlo, o un pintor que, procurando reproducirlo, se obstinara en darnos desde las capas profundas una visión o una representación tan clara como las capas superficiales, tendríamos el sofisma fundamental de la metafísica. La metafísica es legítima, más que legítima. Constituirá siempre la más elevada forma de actividad del pensamiento humano, mientras no pretenda tener el aspecto geométrico y falsamente preciso que pretendían darse. La metafísica es simplemente la ilustración típica, por una parte, de sofismas, de falsa precisión que ya hemos estudiado, y por otra, de estas falacias verbo-ideológicas. Fin de la cita. Fíjense bien. Primero, para él la metafísica, escuchen lo que dice, es la forma más elevada de la actividad del pensamiento humano, así que está por encima de la ciencia, de la religión, del arte, de la literatura, de todo, ¿no? ¿Ve? Pero bien, él lo que está diciendo es que la metafísica no es precisa,
No puede ser como la ciencia sí es precisa, ¿no? La ciencia puede contrastar, verificar numéricamente, cuantitativamente, la metafísica no. Y cuando se lleva la metafísica, o sea, la filosofía, a esos planos de convertirla en una ciencia, ahí está el error, ¿no? Y por eso es que para él hay metafísica buena y metafísica mala, ¿no? Y por eso es que, cito, el positivismo clásico y doctrinario, cuya tendencia, por lo demás, algunos de sus maestros e iniciadores fueron los primeros en no seguir, de hecho, proscribía la especulación metafísica y reducía las posibilidades del espíritu humano a la llamada ciencia positiva. Pero precisamente, quien conozca y sienta bien la ciencia, sabe que cualquiera de las disciplinas u órdenes de conocimientos va llevando a las cuestiones generales, a las grandes hipótesis, a la filosofía en suma, de una manera tan gradual e invencible y tan inevitable también que los límites de la ciencia con la filosofía no son precisos. Yo creo que, fin de la citación, es importante. Yo creo que en cierta medida tiene razón Bas Ferreira, ¿no? No hay un límite preciso entre ciencia y filosofía, ¿no? Que él le llama metafísica, ¿no? En este caso. Y que mientras que la ciencia tiene la intención de precisarlo todo, evidenciarlo todo, la filosofía no. La filosofía tiene cierto carácter especulativo, ¿no? Porque aunque se basa en la ciencia, bueno, también se basa en la opinión común, la doxa, se basa en la tecnología, se basa, ¿no?, en ideas religiosas, artísticas, literarias, por lo tanto, ¿no? O sea que para él, como él dice, escuchen, cito, sea cual sea en esencia y en dignidad, la relación de la filosofía con la ciencia es un hecho que la ciencia emite filosofía y que en esa emanación filosófica de la ciencia se intensifica en las regiones de a las cuales en una época dada hay superactividad. Fin de la cita. Yo creo que es una idea válida y coincide con aquello que Engels en un momento había dicho, ¿no? Que los científicos de una forma u otra siempre tienen una filosofía. Lo que pasa es que lo pueden tener conscientemente o inconscientemente, pero siempre profesan una determinada, ¿no?, filosofía. Y algunos pueden hasta avergonzarse de las consecuencias de su filosofía, ¿no?, con el conocimiento científico, y puede poner en duda hasta sus creencias religiosas, como es el caso de Darwin, ¿no? O es el caso de Einstein, ¿no? Otros, por ejemplo, ¿no?, de estos grandes científicos. A juicio de Bas Ferreira, escuchemos, cito, los grandes problemas filosóficos no son, en general, susceptibles de un planteamiento absolutamente claro y preciso. No pueden ser pensados con absoluta precisión y, sobre todo, no pueden ser resueltos de una manera clara, sencilla y unilateral, como pueden serlo frecuentemente los problemas científicos. En general, los problemas filosóficos, para un espíritu sincero, se presentan como una duda entre argumentos en un sentido y argumentos en un sentido opuesto o diferente, sin perjuicio de que en ciertos casos puedan predominar en sí o para cada espíritu los argumentos favorables a una u otra doctrina. Habrán o no generalizado de más, pero tienen razón. En general, los filósofos que, como Kant, han presentado los problemas filosóficos por antinomias o contradicciones que el espíritu humano no puede resolver de una manera completamente satisfactoria. Fin de la cita. Y eso yo creo que resulta interesante. ¿Por qué? Porque está dejando abierta la posibilidad, ¿no?, de que la filosofía plantee hipótesis hasta contradictorias sobre un determinado problema, ¿no? No cierre la posibilidad de que una nueva verdad surja, ¿no? Y que no se pueda plantear, ¿no?, de una forma absoluta, un planteamiento sin ponerlo en duda. O sea, la duda para la Ferreira es importante. Yo creo que debemos de cultivarlo. Yo siempre he dicho que a la universidad se viene a aprender a dudar, no a creer, para eso se va a la misa el domingo, ¿no? Y yo creo que por eso él le da razón a Kant, aunque él no es un kantiano, no es el caso, por ejemplo, de Alejandro Korn, que vimos en el video anterior, ¿no? Que sí es seguidor del kantismo, claramente, ¿no? Pero sí reconoce que en Kant hay esas contradicciones del pensamiento, ¿no? Y eso es importante. Bas Ferreira criticaba sobre todo una ciencia que hiperbolizaba el papel de la acción, ¿no? Y sobre todo de la racionalidad
cuando se excedía sus posibilidades, ¿no? Y por eso él le llamó trascendentalización ilegítima. Cuando una ciencia, ¿no?, como las matemáticas o la biología, ¿no?, trataban de hiperbolizar, irse más allá de su ciencia. Y aquí yo coincido con Más Ferreira en que esto se parece a lo que hemos llamado reduccionismos epistemológicos, que criticamos en videos anteriores de nuestro libro, ¿no? ¿Para qué le sirve la epistemología? O sea, él va a criticar mucho, ¿no?, que una ciencia como la matemática, como trató de hacer Comte, ¿no?, vaya a explicarnos todo, ¿no? O la biología que trate de llevarse, ¿dónde? Al mundo social, que da lugar, ¿no?, en este caso al darwinismo social. Cito a Bas Ferreira, dice, cuando más adelante aseguraba en cierto periodo, fue la biología la que tomó la hegemonía del pensamiento filosófico. Y en un periodo de presunción filosófica de que hoy, al mismo tiempo que la biología se hace cada vez más seriamente científica, se ha corregido. Fueron otros los peligros, completamente distintos, confusiones a veces tan groseras entre lo material y lo corporal, lo psíquico, como los que los Bergson, los James nos enseñaron a desvanecer y prevenir. Fin de la cita. Él elogia mucho a Henri Bergson, pero también a William James, a los pragmatistas, aunque va a criticar a los pragmatistas, pero va a destacar que estas filosofías de corte vitalista, ¿no?, tienen un elemento valioso. ¿Cuál? Que no hiperbolizan lo cuantitativo, lo empírico, ¿no?, lo que es el fenomenalismo positivista, ¿no? Y sobre todo cuando Bas Ferreira se mete en los estudios de la ciencia social, que por cierto dedicó bastante atención a varios de sus libros sobre el problema de la libertad, como vamos a ver ahora. Posteriormente, él decía, cito, bueno, que la ciencia social conozca y utilice las ciencias biológicas, ¿no?, es bueno, pero malo que se subordine a ellas o las imite o quiera resolver sus propios problemas por otra ciencia. Cuando una ciencia de hechos más complejos, de un orden más elevado, o simplemente de hechos de otra calidad, se presenta imitando otra ciencia de lo menos complejo o pretendiendo explicar todo por ella, se puede afirmar a priori que aún no está bien hecha o que no está hecha y que de una explicación de ese carácter que no es verdaderamente o totalmente al menos, quiere decir, fin de la cita. Aquí va Ferreira está coincidiendo con lo que hemos planteado, los reduccionismos epistemológicos. No se puede tratar de explicar una esfera de la realidad tan compleja como es la sociedad con elementos de la biología, ¿no? O no se puede explicar simplemente elementos de la biología solamente con la química, ¿no? O no se puede explicar la química solamente con elementos de la física o de la astronomía. Eso se llama reduccionismo, ¿no? Entonces, por eso él dice, cito, todo estudio sobre un orden de hechos menos complejos está condenado de antemano al simplismo o al falseamiento. Y así como una biología, por ejemplo, que se basara exclusivamente en la química o en la física, sería una biología que no se observara directamente en los hechos biológicos. Así también una sociología que se basa exclusivamente en la biología estaría igualmente condenada al simplismo y al falseamiento, porque esta posición lleva a no observar directamente los hechos sociales. Fin de la cita. Así que los hechos sociales para él tienen una especificidad que no se puede explicar con la biología. Y por eso es que él va a criticar el darwinismo social. Él va a criticar cualquier tipo, ¿no?, de reduccionismo epistemológico, ¿no?, en este caso. Y dice, cito, el verdadero pensamiento, el legítimo, que no tiene nada que ver con el eclecticismo, pero que superficialmente se confunde con él, consiste en pensar directamente de nuevo y siempre la realidad, aunque aprovechando lo que corresponde a la experiencia de los aciertos y equivocaciones de lo ya pensado. Y eso yo creo que es válido. Hay que estudiar los filósofos de la antigüedad y de la modernidad, no para ver en qué se equivocaron, pero también ver por qué se equivocaron. ¿No es así? O sea que a su juicio, la ciencia debía desempeñar un papel siempre de abrir el progreso del conocimiento a partir, ¿no?, de la innovación, pero con justa medida. Cito a Bas cuando dice, continúa la ciencia tratando de resolver las contradicciones porque el instinto de eliminar las contradicciones es motor del pensamiento, pero también sin escrúpulos de utilizarlas mientras haya fecundidad, para lo cual es una condición evitar trascendentalizarlas.
Y es que en esa región de pasaje de la ciencia a la filosofía hay dos peligros que evitar. Uno, de presunción científica y otro, de timidez científica, que aunque pudiera parecer raro, viene de la misma causa. Uno, de presunción, cuando la ciencia pretende erigir en filosofía sus procedimientos, sus fórmulas y hasta sus deficiencias y contradicciones. Otro, de timidez, cuando por un proceso análogo, pero de resultados inversos, puede la ciencia, como tal ciencia, llegar a perturbarse o inhibirse atemorizada por los espectros de esas falsas trascendentalizaciones. Fin de la cita. Es decir, él quiere darle a la ciencia su lugar, ¿no? No traspasar sus posibilidades y convertirse en filosofía. Y a su vez, la filosofía basarse en la ciencia, pero no solo en la ciencia. Cuidado, y ahí es la diferencia con el positivismo. Sino que la filosofía como metafísica para él debe nutrirse también de otros elementos, ¿no? Del psiqueo, como llama él, ¿no? De la psiquis, de la actividad volitiva, afectiva, ¿no? Emotiva, del ser humano, ¿no? Entonces, ahí es que va a plantear esa antinomia, ¿no? Entre ciencia y filosofía o entre ciencia y metafísica, ¿no? Él dice, cito, el conocimiento de la metafísica es indispensable para ser un verdadero positivista en ciencia. La ciencia que teme a la metafísica noble es víctima de otra metafísica inconsciente y vergonzante que la parasita y que en vez de depurarla, la enturbia. Hacer metafísica buena es el único preservativo que se conoce para no hacerla mala. ¿Qué quiere decir? Que de una forma u otra, pues, bueno, podemos hacer metafísica o filosofía, pero dándole el justo lugar que tiene la filosofía y no hacerla, no convertirla en una ciencia, ni tampoco la ciencia convertirla en una filosofía. En otro momento, con un lenguaje un poco metafórico, un discurso pedagógico, dijo, los ingenios positivistas de la primera hora aconsejaban abandonar toda especulación filosófica y aplicarse exclusivamente a la ciencia positiva. Si se hace realmente el ensayo, ocurre en telas desflecadas, esa metáfora, telas con fleco, ¿no? Les cortamos el borde para dejarlo preciso y neto, pero este se desfleca a su vez. Cortamos de nuevo el borde y la tela se nos va yendo de entre las manos si no nos detenemos a tiempo. Es una metáfora interesante, ¿no? O sea que, fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a quitarle, ¿no?, el borde metafísico que tiene, ¿no?, determinado planteamiento, puede que destruya el conocimiento. Él decía que la ciencia siempre emana filosofía, ¿no? Él decía, todos los científicos filosofan. El análisis científico los lleva insensiblemente a la filosofía. Por eso es inevitable filosofar. Ningún hombre de pensamiento puede no hacerlo. Lo único que es que el científico que ignora la buena filosofía hace la mala, pero la hace. Fin de la cita. O sea que la filosofía va a estar siempre presente en los científicos y no se puede ignorar, ¿no?, el camino, ¿no?, de la ciencia. Ahora, para él hace falta una nueva lógica, una lógica viva, no una lógica metafísica, no una lógica aristotélica, aquella tomista, ¿no?, sino una lógica que tome en cuenta los aspectos de la psiquis, ¿no? Y esa es la característica, ¿no? Entonces, por eso él considera que el pragmatismo le ha dado algunos elementos nuevos, ¿no?, de valor, y ha desarrollado los aspectos psíquicos, ¿no?, y sobre todo en la enseñanza, de ahí la influencia, sin que él se deje cautivar de todas formas, ¿no?, por los elementos pragmatistas. Ahora, él dice que el problema es que la filosofía ha exagerado el papel de la razón, el racionalismo, y por eso él va a proponer un razonabilismo, un término nuevo que introduce, que es aquel que incluye los elementos emotivos, ¿no? En un momento él dice, la intervención de hechos afectivos, instintivos o en general de hechos psicológicos no racionales, la intervención de nuestra naturaleza pasional en la formación o en el sostenimiento de nuestras creencias puede ser perfectamente conciliable con una actitud racional
y hasta podría decirse que es un elemento de una actitud racional bien ampliamente entendida, ¿no? O sea, que esto quiere decir que esos elementos afectivos, instintivos deben formar parte, ¿no? De la razonabilidad, como él llama, ¿no? Dice, esta es una actitud justa, la razón no es todo. La razón completada por el sentimiento, por la imaginación, pero nunca forzada, ni deteriorada, ni despreciada, ¿no? Por eso dice, primero, el racionalismo absoluto de que la razón es todo, en capacidad y dignidad, que es la única facultad cuyo desarrollo hay que atender y la única valiosa del hombre, ese racionalismo como se exageró y se unilateralizó en el siglo XVIII, ¿no? Mientras hay un estado contrario, que es la reacción absoluta contra ese racionalismo, que es el desprecio por la razón, y lo único que tiene importancia es el sentimiento, la fe, la intuición o las maneras de conocer místicas. Ahora, dice que las dos posturas son erróneas. Lo nuevo es una manera de ser racionalista más modesta, más moderada, pero más justa, que se aprecia sobre todo en el valor de la razón, aunque se reconozcan sus limitaciones. Y ese mismo carácter antinómico, ¿no? Es lo que lo va a llevar a él a analizar otro problema ontológico y axiológico muy importante. ¿Cuál? La relación entre la libertad y el determinismo. A eso le dedica un libro muy interesante, ¿no? Cito, porque los problemas de la libertad o no libertad se refieren a seres y los problemas del determinismo o del indeterminismo se refieren a hechos, ¿no? Y a fenómenos, ¿no? Dice él, si la diferencia entre los dos problemas o grupos de problemas se hubiera comprendido, se hubiera ahorrado en filosofía más de la mitad de las discusiones, polémicas, teorías equivocadas, producidas en general por la creencia de que había que optar entre libertad y determinismo. Tampoco se hubiera caído tantos filósofos obligados a negar el determinismo para hacer posible la moral en nombre de la libertad, ni tantos hombres de ciencia a negar la libertad en nombre de la ciencia. Fin de la cita. ¿Ven? Aquí de nuevo está planteando Uva Ferreira que se ha cometido otro error, no solamente ya en el plano de la ciencia y la filosofía, ¿no? Separándolas como cosas totalmente distintas. No. Él dice que hay que armonizar el determinismo con la libertad, no verlas como cosas totalmente contradictorias, ¿no? Algo que se complementa. La libertad se da dentro de las relaciones determinísticas, que es de la causalidad de los fenómenos. Dice él, cito, la noción de libertad podrá ser más o menos extensa, podrá aplicarse a todos los seres, o a algunos solamente, en todos los casos, o en algunos. Se podría decir que algunos seres son libres y otros no lo son, o que todos los seres son libres o capaces de obrar libremente en ciertos casos. Pero siempre se discutirá un mismo problema, problemas de dependencia o independencia. Problemas de libertad, que es un problema para los seres, y es distinto del problema de la determinación, que es un problema de actos. Y ahí, lógicamente, la libertad es imprescindible. Para que haya moral tiene que haber libertad, porque si un hombre está ya predeterminado a hacer las cosas de una forma, no hay libertad y no hay moral, no tiene validez la ética, ¿no? Y por eso él va a decir, cito, aún dentro del más riguroso determinismo de causalidad, los hombres no serían autómatas en el sentido de pasividad que curiosamente ha tomado este término. Lo serían sí en el sentido etimológico. El espíritu es causa cuando se le considera con relación a lo que no lo es. Su actividad, libertad de la voluntad, es causa ya que ser considerada y al considerarse a sí misma por la conciencia, se relaciona o relaciona sus actos con lo que no es ese sujeto de acción. Libertad del hombre o de su voluntad no son ilusiones, ni significan pasividad. Fin de la cita. Es decir, que la libertad se da dentro del determinismo, la libertad se da como una transformación. Y por eso él dice, el hombre tiene cuerpo y espíritu. Sea el espíritu independiente en parte del cuerpo y en parte dirigente de él. Sea un simple efecto de las actividades corporales. Sean todavía cuerpo y espíritu manifestaciones concomitantes de una misma actividad. O sea, teoría de doble aspecto. Lo esencial es en cualquiera de esos casos que el hombre es un ser activo, no dependiente totalmente de lo que no es del mundo exterior.
Fin de la cita. Y aquí yo creo que también está acentuando algo que ya hemos visto desde Kant y luego en Marx y luego en las filosofías de corte voluntarista, ¿no? El papel activo del sujeto, ¿no? ¿No? Entonces, por eso él dice, cito, la libertad del hombre es la que asegura su responsabilidad y con ella las nociones morales. Claro, porque si el hombre estuviera ya predeterminado las acciones, entonces no hay moral, ¿no? ¿No? Ahora bien, esas ideas sobre la libertad lo llevan a que Dan Ferreira, en el año 18, después de la Revolución de Octubre en Rusia, escribiera un libro que llamó los problemas, sobre los problemas sociales, ¿no? Que ya es un intento de explicar por qué se ha producido, ¿no? Una lucha contra el capitalismo. Y aparece el socialismo, ¿no? Como una... Él es un hombre liberal, no es que sea socialista, ni marxista, ni mucho menos, ¿no? Liberal, formado en el positivismo. Pero lo suficientemente inteligente para ver las causas por las cuales ha aparecido el socialismo. Es el caso de Varona, que ya hemos visto en medios anteriores, de Ingeniero, de Vasconcelos, ¿no? Y por eso dice, y cito, se suprimió la esclavitud, pero la humanidad no se conformó con eso. Quiere el bienestar de todas las clases y de todos los hombres. Y se intensifica cada vez más la tendencia humanitaria y pobrista. Fin de decir, los pobres, ¿no? Aquí nuevamente se identifica con Martí, con aquello de con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más. Y el optimismo ya epistemológico, porque si algo caracteriza a Abad Ferreira es su crítica al agnosticismo, ¿no? Y ahí se diferencia del positivismo. Su confianza que el hombre sí puede llegar a conocer la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, pero no solamente con la ciencia, también con la filosofía, que le llama metafísica, ¿no? Pero también él cree que se puede crear una sociedad distinta al capitalismo. Y dice, cito, vamos a crear una sociedad en que los hombres la construyamos sin dejarnos arrastrar por leyes ciegas y que la vayamos construyendo sobre todo con un conocimiento profundo sobre el avance de la ciencia. O sea, él está convencido que se puede lograr una sociedad más humana, ¿no es así? Una sociedad superior, ¿no es así? Una sociedad que los hombres puedan construir, ¿no? Más humano, ¿no? Y ahí fíjense que él se articula con ese humanismo práctico. Él fue un hombre muy vinculado a la docencia, a la actividad pedagógica en su país, no tanto a la vida política, pero sí jugó un papel, ¿no? Importante en la conciencia política del pueblo uruguayo. Él decía, poder vivir con la conciencia tranquila, lejos de constituir criterio de superioridad moral, indica normalmente alguna inferioridad, ordinariamente insensibilidad, salvo ciertos casos de gran simplicidad mental. En ese caso, la inferioridad sería intelectual, ¿no? Entonces, ¿él qué quiere decir? Que no se puede ser indiferente ante las situaciones sociales, de la misma forma que no se puede ser indiferente ante el conocimiento, ¿no es así? Él en su libro Fermentario, que es el libro ya final de su obra ética, filosófica, pedagógica y política, dice, tal vez ninguno y hasta tal vez no fuera bueno que la humanidad se consolara, pero aunque no traigan ninguno, deben enseñarnos a interpretar el verdadero sentido de la inquietud humana, a no agregar a los dolores y horrores inevitables el dolor y el horror supremo del pesimismo moral. Fin de la cita. Él tiene una profunda confianza en que sí se puede llegar, ¿no? A enfrentarse el mal, ¿no? A enfrentarse las situaciones críticas que tiene la sociedad. En otro momento decía que había que cultivar por lo menos un optimismo parcial, si no se tenía un optimismo total, ¿no? Y cito, lo que no agregó no fue el mal, sino la resistencia creciente al mal. Esto es esencial porque sobre el progreso moral lo que se agregó no fue, por ejemplo, la guerra, sino el sufrir cada vez más porque la haya, y en su caso por no tener que hacerla. Y él fue testigo de las dos grandes guerras mundiales, porque murió en el año, ¿no? 58. Y por eso, con un optimismo vital, decía, hay que hacer entrar en el ideal la felicidad y el progreso, que son en parte contradictorios. Pues el progreso tiene un germen, un elemento de sufrimiento. Hay que hacer entrar la felicidad y la cultura, en parte contradictorias también. Hay que hacer entre la religiosidad, el consuelo, la esperanza, pero también la razón. Hay que hacer entrar la vida ulterior en todas las posibilidades y todas las esperanzas. Pero hay que hacer entrar también esta vida, la de nuestra tierra.
hay que hacer entrar el sentimiento, hay que hacer entrar el arte, hay que hacer entrar la ciencia. Dicho sea de paso, es facilísimo declamar contra la ciencia y contra la razón, contra la lógica. Los que lo hacen saben bien que la ciencia, la razón y la lógica sigue trabajando por ellos y para ellos. Fin de la cita. Fíjese. O sea que los que critican la razón, la ciencia y la filosofía tienen que percatarse, ¿no? Que también la ciencia y la filosofía trabajan en función, ¿no? Y por último, quiero referirme a su actitud sobre el socialismo. Ya en ese trabajo de los problemas sociales, él fue un crítico del individualismo capitalista, pero también un crítico del colectivismo socialista, ¿no? Y él dice, cito, dentro de esos límites, el socialismo fue y seguirá siendo bueno. Su función es la de una idea correctiva del individualismo. Si damos este último nombre a la doctrina, veremos a su tiempo que nunca ha sido más que una doctrina, según la cual cada ser humano actuando en libertad debe recibir las consecuencias naturales de sus actos. Entonces el socialismo debe templar lo que de duro tendría esa doctrina. Ya veremos por qué empleo el condicional, ¿no? Pero el peligro que yo anunciaba a los estudiantes estaba en que el socialismo se extremara hasta el grado de salirse de su papel de ideología correctiva, o si se quiere combinada y erigirse en ideología única o exclusivamente dirigente. Fin de la cita. Hay una cosa interesantísima. Él está criticando el socialismo en el sentido estalinista, fíjense bien, porque él vive toda la época del estalinismo, muere incluso en el 58, ¿no? Hasta después que se descubren los crímenes de Stalin. Pero hay una formulación muy interesante, y es que él piensa que el socialismo puede ser una doctrina que resuelve los problemas de la individualidad mejor que el capitalismo. Y plantea una antinomia también entre capitalismo y socialismo, sin afectar la libertad, preocuparse por los problemas sociales y por los problemas morales, ¿no? Y por eso es que él al final establece una unidad. Y voy a terminar con una cita que más o menos refleja esa armonía que quiere establecer entre libertad y determinismo, entre, ¿no?, capitalismo y socialismo, entre determinismo y libertad. Cito, en momentos como estos de distorsión racional, moral, aquella nuestra tendencia de civilización incipiente a recibir sin crítica las ideas y a imitar sin discernimiento instituciones, direcciones de acción, de pensamiento o de arte. Tendencia que como automáticamente nos favoreció sin demasiados inconvenientes, ahora podría llegar a ser nuestro mayor peligro y ha de celebrarse como un pacto, como un tratado espiritual entre las naciones americanas. De nuestros antiguos modelos sigamos tomando lo que sea progresivo y sano. Sigamos recibiendo y aplicando, imitando en su caso, aquello que aún seamos inferiores, pero cerremos la América a todo lo que sea odio, persecución, intolerancia, prepotencia, absolutismo, crueldad, regresión, a todo lo que afecte o comprometa o confunda los supremos ideales humanos de la libertad y de la individualidad. Fin de la cita. Yo creo, para cerrar, que Carlos Vaz Ferreira, independientemente que trascendió más, ¿no?, en su país, dejó una huella filosófica y una obra colosal, importante, que forma parte también de la cultura filosófica latinoamericana y también, ¿por qué no?, universal.